En el verano de 2010, se publica una novela gráfica titulada Síndrome. Se trata de un proyecto conjunto de varios artistas. El resultado final no es apto para personas sensibles. Hay muchas escenas violentas que los dibujantes han plasmado de forma muy explícita. En una de ellas, un personaje se desangra. En otra, decapitan a una mujer. Pero las representaciones violentas en los medios de comunicación no son nada raro. Nos encontramos con este tipo de escenas constantemente, en películas, novelas o incluso novelas gráficas. Síndrome se vende bastante bien y recibe buenas críticas. Sin embargo, esto cambiará años más tarde. Poco después de su publicación, ocurre algo que pone la novela gráfica en una perspectiva completamente diferente. Uno de los artistas que participó en ella hace realidad las sangrientas imágenes. El año 2014 debió de ser increíblemente emocionante para Yana Kassian, que entonces tenía 28 años. Hasta entonces había vivido toda su vida en Kiev, la capital de Ucrania. Y Yana siempre fue muy trabajadora. Estudió Derecho y más tarde trabajó como fiscal en el ámbito del derecho penal tributario. En 2014, su carrera da un giro de 180 grados, pero no por ello deja de ser especial. Y Yana consigue hacerse un nombre como modelo. En 2014, decide empezar de cero y emigrar a Estados Unidos. Se instala en California. Allí consigue suficientes trabajos como modelo para ganarse la vida, pero también quiere formarse como traductora para tener una seguridad adicional. A los 28 años, Yana ha conseguido llegar desde Ucrania a Hollywood. Y al principio, parece que ha sido la decisión correcta. Porque a Yana no solo le va muy bien en el trabajo, sino también en el amor. Pronto conoce a un hombre, Blake Label. Blake también vive en Hollywood y se gana la vida como dibujante de cómics y novelas gráficas. Probablemente no lo necesitaría, ya que proviene de una familia bastante rica. Su padre es un multimillonario empresario inmobiliario y su madre ha heredado una empresa que también genera buenos ingresos. En consecuencia, Blake ha tenido suficiente libertad para desarrollarse creativamente. A largo plazo, Blake se ve en el mundo del cine. Ya ha dirigido una primera película de bajo presupuesto y ha sido responsable de 3 episodios de una serie animada de parodia de Star Wars. Cuando Yana y Blake se conocen, surge inmediatamente la chispa entre ellos. Blake acaba de divorciarse de su primera esposa y es padre por segunda vez. A pesar de ello, él e Yana no dudan mucho y dan el siguiente paso. En 2015 se convirtieron en pareja y se comprometieron un año después. En mayo de 2016, Yana dio a luz a su hija Diana. Para la joven, que ahora tiene 30 años, todo esto debió de parecer un sueño. En 2 años se mudó a California, se comprometió y se convirtió en madre. Y, por si fuera poco, su prometido es bastante adinerado gracias a sus padres. Esto permite a Yana tomarse con calma el tiempo después del nacimiento de Diana. El plan es recuperarse primero del parto y adaptarse a la nueva rutina. Pero todo va a salir de otra manera. El 24 de mayo de 2016, Olga Kassian está a punto de volverse loca de preocupación. Hace solo 3 semanas que Olga se convirtió en abuela, después de que Yana diera a luz a su bebé en California. En realidad, debería ser un momento de alegría, pero Yana no da señales de vida. Olga viajó a California poco antes del parto para ayudar a su hija en los primeros días con el bebé. Blake incluso le había conseguido a Olga un apartamento alquilado muy cerca del suyo y del de Yana, para que la abuela pudiera ayudar a la pequeña familia lo mejor posible. En realidad, las condiciones eran óptimas. Pero tras el nacimiento de Diana, Blake empezó a comportarse de forma imposible. Fumaba un porro tras otro en el apartamento, a pesar de que había un bebé recién nacido. Además,
Insistía en mantener las cortinas cerradas y el aire acondicionado encendido las 24 horas del día. Y presionaba a Iana para que se acostara con él, a pesar de que ella se estaba recuperando del parto. Por cierto, los médicos recomiendan esperar al menos entre 4 y 6 semanas, siempre y cuando ambas partes lo deseen. Pero es comprensible que Iana solo piense en su hija. Blake, por su parte, parece apenas interesado en ella. Por eso, Iana pasó unos días con su madre antes de volver con Blake. Quizás Iana se dijo a sí misma que Blake primero tenía que acostumbrarse a su papel de padre, que ya se calmaría. Por eso, el 23 de mayo, decidió volver con Blake. Iana prometió llamar a Olga por la noche, pero no lo hizo. Y cuando su hija no regresa a casa durante la noche, Olga no puede más. El 24 de mayo, llama a la policía. My name is Olga Kasyan. I want to get my daughter out of that apartment safely. I want to open the doors to break into that apartment and get my daughter out. It's been 3 weeks since she had a C-section and she needs doctor's attention. 2 agentes de la policía de Los Ángeles realizan entonces una inspección de bienestar en casa de Iana. Su tarea consiste en ir a la dirección de Iana y Blake y comprobar que todo está en orden. Pero como nadie abre la puerta, los 2 policías se marchan sin haber hecho nada. Olga se ocupa del bebé recién nacido de Iana y tiene problemas para comunicarse con la policía debido a la barrera del idioma. Está sola en un país extranjero, con un idioma desconocido y, de repente, se encuentra con un bebé de 3 semanas. Dejar a Olga así no es propio de Iana. Como la policía no hace nada, Olga decide ir ella misma. Al acercarse a la casa, ve a Blake en la ventana. Sus miradas se cruzan. Olga está segura de que su yerno la ha visto. Pero él no abre la puerta y no responde ni a los golpes ni a las fuertes exigencias de Olga de que abra de una vez. El 26 de mayo, Olga presenta una denuncia formal por desaparición. No se rinde y finalmente encuentra una intérprete que le permite comunicarse con los investigadores. Esta vez, la policía se toma en serio las preocupaciones de Olga. La puerta del apartamento de Iana y Blake es derribada, y lo que se encuentra detrás supera las peores imaginaciones. Cuando la policía irrumpe en el apartamento, Blake Label se encuentra en el dormitorio. Iana yace en el suelo, frente a la puerta, en un gran charco de sangre. Los detalles que siguen son muy impactantes. Si no deseas escucharlos, avanza unos segundos. Iana ya no tiene cuero cabelludo, se lo arrancaron del cráneo. También le falta casi todo el lado derecho de la cara, incluso la oreja. En las partes que quedan de su cara hay marcas de mordiscos humanos. Finalmente, se desangró por las heridas, o mejor dicho, se desangró hasta morir. El forense responsable compara las lesiones de Iana con cosas que solo se ven en la guerra. Sospecha que Iana debió de vivir unas 8 horas después de que le infligieran las lesiones. En el lugar de los hechos se encuentra una cuchilla de afeitar con mechones de pelo de Iana. Probablemente se trate del arma del crimen. Blake es detenido en el acto. Tiene arañazos y marcas de mordiscos en la cara. Aunque estaba débil por el reciente parto, Iana debió de defenderse con uñas y dientes. Blake tenía preparados $4,000 y su pasaporte. Parece que quería huir, quizá a su país natal, Canadá. La policía pudo detenerlo en el lugar de los hechos, pero Iana ya no se podía salvar. Lo único que pueden hacer los policías es evitar que Olga corra hacia el dormitorio y vea el cadáver de su hija. En su lugar, le comunican en el vestíbulo que Iana ha sido asesinada. Blake debe de haber intentado limpiar el apartamento lo mejor posible para eliminar la sangre de Iana. Solo cuando utilizan luminol, los investigadores pueden ver que las huellas no solo se extienden por el dormitorio, sino también por el cuarto de baño. Hannah sangró durante horas hasta que al final apenas le quedaba sangre en el cuerpo. En el contenedor de basura encuentran 11 bolsas llenas de toallas y sábanas ensangrentadas. En una de ellas se ve una huella sangrienta de una mano. Falta parte de la yema de un dedo, igual que a Blake. Si se necesitara una prueba más para condenarlo, sería esta. Es especialmente trágico porque, en teoría, se podría haber evitado el cruel asesinato de Iana. Poco antes de su muerte, Blake ya había sido detenido una vez.
Mientras Iana estaba en el puerperio con su madre Olga, Blake fue denunciado por una mujer llamada Constance. Ella lo acusó de haber abusado de ella. Lo que Iana probablemente no sabía es que Blake la había engañado con esta Constance. Incluso le había comprado un apartamento cerca para poder ir y venir entre la casa de Constance y la suya. Constance denunció a Blake a mediados de mayo. Sin embargo, Blake fue puesto en libertad provisional. No le supuso ningún problema pagar una fianza de $100,000 estadounidenses. Iana se encargó de organizar el pago. Blake se puso en contacto con ella desde la cárcel y le pidió que lo hiciera. Iana lo hizo. El 23 de mayo, ella quería ir a ver a Blake para hablar con él. Quería que le explicara qué pasaba con Constance. En lugar de eso, la discusión terminó con la muerte de Iana y la detención de Blake. Esta vez, ni siquiera la riqueza de su familia ayuda a Blake Label. Sus familiares se niegan a apoyarlo económicamente o a proporcionarle un mejor abogado para el juicio. En el juicio se dice que Blake era mentalmente inestable. Tenía miedo. Blake tiene un hermano llamado Cody, que estaba involucrado en unos torneos de póker corruptos. Al parecer, Blake se convenció a sí mismo de que también iban a ir a por él por las deudas de juego de su hermano. Tenía miedo de que la mafia rusa pudiera hacerle daño a él o a su familia. Sin embargo, ni siquiera está claro que Cody tuviera deudas, y mucho menos con la mafia rusa. Pero Blake se lo creyó. No obstante, la acusación está segura de que Blake actuó en pleno uso de sus facultades mentales. En su organismo solo se encontraron cantidades insignificantes de marihuana. Por lo demás, estaba sobrio cuando mató a Iana. Blake dijo en un interrogatorio que las mujeres lo odiaban. Si no fuera rico, nunca conseguiría una. Suena sospechosamente parecido a lo que hoy en día vemos cada vez más en Internet en relación con la masculinidad tóxica. La fiscalía cree que Blake asesinó a Iana por celos. Estaba celoso de la atención que ella le prestaba a su hija recién nacida y se sentía abandonado. Aunque, en un crimen tan brutal, parece casi imposible encontrar una motivación. Blake incluso pidió comida para llevar varias veces durante las horas en las que torturó a Iana. Aunque se pueda vislumbrar un motivo, la violencia y su fría actuación no guardan proporción alguna con él. Al parecer, el tribunal también lo ve así, ya que Blake Label ha sido condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En el juicio también se menciona la novela gráfica de Blake, de la que os hablé al principio. Los dibujos y los acontecimientos del libro se asemejan de forma espeluznante a lo que Blake le hizo a Iana. En la novela gráfica también se desangra a un personaje y también aparece el desollamiento del cuero cabelludo. Parece casi como si Blake hubiera convertido su arte en realidad, a costa de Iana, que se fue a Estados Unidos para construir la vida de sus sueños. En lugar de eso, la joven encontró la muerte. La hija de Iana, Diana, se está criando con su abuela Olga, a quien se le ha concedido la custodia exclusiva de su nieta. Tras el juicio contra Blake, Olga y Diana regresaron a Ucrania, donde también fue enterrada Iana. No se sabe cómo están hoy en día. La familia Label fue condenada posteriormente a pagar más de $40 millones en concepto de daños y perjuicios a Olga y Diana. Se desconoce si finalmente se ha realizado este pago. En algunas de sus últimas entrevistas a finales de la década de 2010, Olga afirma que nunca ha tenido noticias de nadie de la familia Label. Ni una nota, ni una llamada, ni una sola disculpa. El asesinato de Iana Kasian puede considerarse un feminicidio. Se trata de la forma más extrema de violencia de género. La víctima, en este caso Iana, es asesinada precisamente por ser mujer. No hay duda de que Blake era incapaz de discernir. Varios informes psicológicos han demostrado que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Y eso hace que su acto sea aún más espeluznante. Por cierto, este caso fue solicitado por la comunidad. Gracias de nuevo por la sugerencia. Si tenéis algún caso que os gustaría ver en Insólito, podéis escribir vuestra propia sugerencia en los comentarios. Y quién sabe, quizá pronto haya un vídeo sobre el caso que deseas. Muchas gracias de antemano por vuestras aportaciones. Además, así apoyáis el canal, ya que cualquier interacción aumenta la probabilidad de que el vídeo se sugiera a personas que aún no están suscritas a Insólito.
Por lo demás, no hay mucho más que decir. Os deseo un buen día, tarde o noche, según la hora en que veáis el vídeo, y espero que nos veamos en el próximo. Hasta entonces. Adiós, amigos.